No puedo usar la mano derecha. Entonces vamos a ir un poco. Entonces lo que vamos a hacer hoy día son las infecciones asociadas a la atención de salud. Esto no sé si logrará entrar. Bueno, no entra. Salud no solamente significa la ausencia de enfermedades, accidentes o de discapacidad, sino es el estado óptimo de bienestar físico, psicosocial. La seguridad y salud en el trabajo, el objetivo es la prevención de los accidentes y daños para la salud relacionados con el trabajo, o lo que es equivalente a la reducción al mínimo razonablemente factible de los riesgos inherentes al trabajo. Condiciones del trabajo, cualquier característica del trabajo que pueda tener influencia significativa en la Doctora, las generación. diapos no avanzan. No les puedo creer. A ver. Suspendemos la clase, ¿ya? Ya avanzó, doctora. Ay, qué mala suerte. Ya, para ustedes, ya listo. Entonces ya estamos en condiciones del trabajo. ¿Ahora sí? ¿Ve? ¿Sí, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero no avanzan en realidad. Bueno, cualquier característica del trabajo que puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Características generales de la instalación, equipos, maquinarias, productos. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo. Procedimientos para el uso de dichos agentes. Cualquier otra característica del trabajo, incluyendo aquellas relacionadas con su organización y contenido con influencia en los riesgos. Entonces, peligro es cualquier cosa que puede causar daño. Riesgo es la probabilidad de que alguien sea lesionado por el peligro, ¿no? Entonces, esta persona, el peligro es el animalito y el riesgo es que te coma, ¿no? Peligro, cualquier cosa que puede causar daño. Las escaleras es un peligro. La gente subiendo y bajando, situación peligrosa. Persona interactuando con el peligro. Tropezón o resbalón, evento peligroso, expone a una persona a daño. Riesgo es una medida de la probabilidad y de la severidad del daño que se podría causar por el peligro a la gente. Los riesgos tienen que ser reducidos al nivel practicable más bajo y a nivel que sea aceptable y justificable. ¿Qué nivel es razonable, aceptable y justificable? Pero antes de pasar a este riesgo, ¿cuánto es el riesgo que tenemos de contraer COVID? ¿Ustedes saben? Lo han leído, supongo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles serían nuestros riesgos? ¿Tenemos riesgos de nosotros? ¿Qué dices, Iván? Tú que trabajas en salud. ¿Tenemos riesgo o no tenemos riesgo? Sí, doctora, tenemos un riesgo constante, ya que muchos interactuamos con pacientes o usuarios, ¿no? Que no sabemos cuál es su situación, ¿no? Si gozan de buena salud o de una enfermedad, muchas veces que no tienden a revelarnos. Entonces hay un riesgo, doctora, de todas maneras, en el trabajo en salud. Claro, y ahora nuestro riesgo es mayor, principalmente para los que están trabajando en los hospitales, ¿no es cierto? Entonces, es que nosotros tenemos que ver, entonces, ¿qué tan inseguro es un hospital? Si se ha tomado una evaluación de muertes por 100 millones de horas, para un embarazo es 1, viajar por tren es de 5, ¿no? Trabajar en casa es de 8 muertes por 100 millones de horas, agricultura es 10, manejar, ¿no? Es 50, construcción es 67, pero estar hospitalizado es tu riesgo de muerte es de 2.000 muertes por 100 millones de horas. Entonces, nuestro riesgo es altamente
¿no? Es bastante alto. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tratar de minimizar nuestro riesgo, porque ya el hecho de estar en un hospital, imagínate si te hospitalizas, las infecciones adquiridas en el hospital, 1.7 millones de infecciones, ¿no? La mayoría, 1.3 millones fuera de la unidad de terapia intensiva, 9,3 millones, 1.000 días de paciente y 4.5 por 100 admisiones. 99.000 muertes asociadas al año. Esto es del 2007 y es mucho menor que ahora las muertes que están asociadas a la enfermedad de COVID. 36.000 por neumonía y 31.000 por bacteriemia. Un Boeing 797 de 1.000 pasajeros, ¿no? Si se cae, nosotros tenemos que las infecciones nosocomiales vienen a ser 8 accidentes aéreos por mes. ¿Se da cuenta la cantidad de gente que nosotros podemos, digo nosotros porque todo el personal de salud está implicado en las infecciones nosocomiales, como vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos, y no, si cuando uno sube a un avión, si tú te paras, y la señorita ha dicho que hay que estar sentado, si alguien se para te dicen, siéntese, y te tienes que sentar, y la gente cumple. En un hospital le dices, no puedes pasar, y la gente pasa. Le dices, lávate las manos, y no se lavan las manos. Entonces, ¿se salió? No. Entonces nosotros somos igual a 8 accidentes de avión. Entonces las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? O sanitaria, asistencia, antes llamadas infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Son infecciones que no estaban presentes al ingreso del paciente ni siquiera en periodo de incubación. Se manifiestan durante la hospitalización, durante las 48 horas o al ingreso del paciente hasta los 7 días. En infección de herida operatoria hasta 30 días después de la cirugía, en implantes hasta 1 año. Estas infecciones tienen que ver con los visitantes, los pacientes, la colonización del ambiente, la inmunosupresión y las cirugías, ¿no? Los personal de salud, los médicos, las enfermeras, los químicos, los estudiantes, los trabajadores de salud. La vez pasada habían, cuando todavía estábamos presencial, los señores estudiantes tirados en el piso, sentados. ¿Cómo va a ser posible que no vaya un señor estudiante a tirarse al pasadizo? Porque le dio la gana, no está en su casa, ¿no? Entonces eso hace que se esté llevando la contaminación del hospital a su casa, ¿no? Porque está sentada en el piso donde pasan muchas personas, dentro de un ambiente hospitalario con muchas bacterias, y entonces, eso es todo un riesgo. Entonces se tiene que, y si todo el personal manejara los hospitales con la misma política estricta que recibimos en un avión, esto no tendríamos tantas infecciones. Entonces el uso de antisépticos también es importante. Ahora que te tiran alcohol por todos lados, el estado crítico del paciente, el uso de antiácidos, el uso de catéteres, el uso irracional de antibióticos, todo esto está asociado al cuidado de la salud. ¿Por qué tan frecuentes? Existen 5 a 10 veces más bacterias en cada ser humano que células en el cuerpo. Hay una diversidad extraordinaria, el 60% de la biomasa en el planeta, el 90% si se excluye la celulosa, y 3.5 billones de años adaptándose a los cambios de las bacterias. Entonces hemos visto, ¿no? El hospital, el paciente, el mal uso de antibióticos, los visitantes traen colonización y no hay precauciones de lavado de manos, no sabemos si vienen resfriados, la comunidad,
el paciente, traslado de los pacientes de un lado a otro, el mal uso de los antibióticos, el uso de antibióticos tanto en humanos como animales. Estas infecciones asociadas a la atención en salud, ¿no? llamadas nosocomiales, suponen un aumento de la morbimortalidad hospitalaria, de los costos y de las estancias hospitalarias. Aunque hasta hace pocos años las IAS eran consideradas como efectos adversos inevitables, se han demostrado que cuando los profesionales cumplen todas las medidas de prevención, las infecciones disminuyen en forma muy significativa. Entonces ustedes tienen que aprender y ponerlo en práctica, no porque ven que alguien no lo hace, ustedes tampoco. Piensen que se tienen que proteger y también no llevar a las personas de su entorno familiar. Actualmente con el COVID sabemos que muchos colegas se han mudado de sus casas para poder disminuir la contagiosidad con su familia. Y en otras situaciones, lamentablemente, las familias se han contagiado mucho más en esta segunda ola, ¿no? Entre el 10 y el 20% comprometen el torrente sanguíneo y el 4.5% son mortales. Se calcula que 2 millones de pacientes por año en los Estados Unidos se contagian de infecciones durante la estadía hospitalaria. Los agentes patógenos gram negativos son responsables de la producción considerable de infecciones en la comunidad. Dentro de los gram negativos que causan serían, ¿no?, las bacterias coliformes, Escherichia sp, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Bacillus proteus. En los Estados Unidos, el 46% de las infecciones son urinarias, el 24% de las infecciones en el lugar de la cirugía, el 17% de los casos de bacteriemia, el 30% de los casos de neumonía. A veces yo no puedo entender cuando los chicos quieren hacer sus tesis, cuando ya les toque a ustedes, no sé si ya lo hacen, nadie hace este tipo de revisiones, ¿no? Bien llevado. ¿Para qué le voy a pedir un cultivo? ¿Para qué le voy a pedir esto? Después, cuando quieres hacer una tesis, tú no solamente pones los datos de Estados Unidos o Europa. ¿Por qué? Porque los peruanos no investigamos y no les damos importancia. Es importante para saber qué cosa tenemos y poder corregirlo. Así que ya pueden ir pensando ustedes para su futuro temas de tesis de todo lo que va saliendo acá. La resistencia a los antibióticos es un problema global de salud urgente. La escasez de antibióticos útiles para el incremento constante de las bacterias gram negativas resistentes, y estuvimos hablando más o menos de esto, ausencia de nuevos mecanismos de acción de antibióticos contra bacterias gram negativas. Ustedes están viendo que ahora, cuando hemos visto los antibióticos, que estamos usando asociaciones, ¿no? Ceftazidima más avibactam, tal, meropenem más otra cosa. Entonces, piperacilina que ya existía antes más toxobactam. Entonces, porque no hay nuevos mecanismos de acción. Una nueva generación de patógenos resistentes, el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, el intermedio a vancomicina, VISA, y resistente a vancomicina, BRSA. Bacilos gram negativos multifármacos resistentes, MDRs o PAN resistentes, como el Acinetobacter baumannii, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Resistencia a penicilina, cefalosporinas, carbapenems, monobactam, quinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas y polimixinas. Dentro del Mycobacterium tuberculosis, las MDR tuberculose, TB y los XDR también, ¿no?, que tienen una resistencia extendida a fármacos. Aquí tenemos nosotros nuestras bellezas, el Staphylococcus aureus, el Mycobacterium tuberculoso, el Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas aeruginosa. Incremento de pacientes susceptibles. Cada vez tenemos niños más chiquititos, los pediatras, los neonatólogos son felices cuando pueden salvar una criatura de 600 gramos, pero tiene mucha susceptibilidad ese bebé. Un anciano, los que están sometidos a cirugía, los trasplantados, los que reciben quimioterapia.
las drogas inmunosupresoras y las estancias hospitalarias prolongadas. Entonces ya estuvimos viendo lo que es el escape, ¿no? El grupo de bacterias Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter species. Son patógenos asociados a la mayoría de las infecciones en hospitales y que escapan a la acción del antibiótico. Contaminación. Infección, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, en la Unión Europea cada año más de 4 millones de pacientes adquieren al menos una infección nosocomial y de estos unos 37.000 mueren como consecuencia directa de dicho evento. ¿Esto es lo mismo? La Organización Mundial de la Salud considera que en los países desarrollados más de un 7% de los pacientes que ingresan a un centro hospitalario y un 10% de los que hacen en los países en vías de desarrollo van a adquirir al menos una infección asociada a la atención de salud. El impacto. Se hizo una evaluación para ver la carga de mortalidad atribuible, ¿no? Los costos económicos promedios de la infección del sitio operatorio en craniotomías en Medellín. Hicieron este estudio y vieron los casos y los controles. Ellos han evaluado cuando estaban hospitalizados, 62.557 gastaron en este grupo de casos, ¿no? 34 millones, y contra los controles 9.974, 5.497. Una diferencia de costo de 52.000, con un exceso de 72.000, y así van viniendo cuando nosotros tenemos los cultivos. Aquí en los controles no habían cultivos que controlar. Los antimicrobianos, 59.000 cuando tú estás siguiendo los casos, y cuando se ha controlado 79.000. Acá son 9 millones, acá son 62.000 cuando tú haces un seguimiento. Entonces miren las diferencias de costos que hay solamente cuando la gente lo usa en forma libre y no se está controlando, como está sucediendo ahora, ¿no? La infección hospitalaria tiene sus factores de riesgo. Los procedimientos generales, la higiene de las camas, los líquidos corporales derramados, jeringas, agujas, objetos cortopunzantes. Procedimientos clínicos, técnicas invasivas, vías endovenosas, ventilación mecánica, sondas, nebulizadores, que ahora ya no se usan. Técnicas no invasivas, higiene corporal, curación de heridas. Situaciones especiales, paciente quirúrgico, inmunocomprometidos y neonatos. Las infecciones asociadas al sitio quirúrgico. La infección secundaria a un procedimiento quirúrgico se denomina infección del sitio operatorio y abarca 3 formas. La infección superficial de la herida quirúrgica afecta piel y tejido subcutáneo. La infección profunda afecta a los tejidos blandos profundos. La infección de órganos o espacios afecta áreas anatómicas que han sido manipuladas o incididas durante el acto quirúrgico. 3 problemas centrales. No reconocido como un problema de salud. Deme un segundo, perdón. ¿Aló? Dime. ¿No hay cama tampoco en la clínica? Mira, yo he estado tratando de llamar al hospital, pero nadie me contesta en la UCI. En un rato voy a volver, porque deben de estar pasando la visita de la tarde, voy a volver a llamar a ver si qué cosa pasa, pero en realidad todo está lleno, Erika, ¿no? Nada, habría que esperar nada más que se vaya liberando alguna y que bueno, que ella tolere, ¿no? Claro, para que no le aumente la glucosa, ¿ya? Pero le han puesto otro corticoide, hidrocortisona.
Ahora en un rato que hagan como hacen la visita a estas horas, entonces ahí vemos qué cosa está pasando. ¿Ya? Ok, listo, chao. Ese es el problema de ahora, que no hay camas UCI en ninguna parte para los pacientes. Bueno, la falta de datos sobre las cirugías y sus resultados. No se utiliza la seguridad existente, saber cómo, o sea, no se reconoce esto que es un problema para todo el mundo. No sé si ya ustedes todavía no han hecho prácticas, pero muchas veces espero que todo esto cambie. Venía el cirujano, levantaba la gasita, miraba y seguía el otro paciente con su mano cochina que no se la había lavado, porque las manos siempre están sucias, siempre tocamos cosas. No hay informe cabal de los datos, ¿no? Y sus resultados. No se utiliza cirugía existente, ¿no? Saber qué pasó, cómo se hizo. Factores asociados al riesgo de la infección del sitio quirúrgico: la edad extrema, la hiperglicemia, el tabaquismo, la obesidad, la desnutrición, la hipoaluminemia, los corticoides, la estadía hospitalaria, la radioterapia, la colonización por estafilococo aureus, el foco distante. En la mañana hemos visto a una niña que ya falleció, todavía no lo hemos discutido, pero ya sabemos que ya falleció, que ya recibió incluso radioterapia y no salió. La intervención, cuando hay una falla de la preparación preoperatoria de la piel, falla en la técnica séptica, falla en la esterilización, técnica quirúrgica, hipoxia o hipotermia, falla en la profilaxis antibiótica. No les da la gana. Profilaxis es cuando el paciente está bien, está entrando con una herida, una intervención limpia. De entrada no hay ninguna complicación. Entonces, para la profilaxis es poner una ampolla, 1 gramo de cefalotina, durante la inducción operatoria, porque se demora 1 hora en actuar y cuando ya está el cirujano abriendo, ya está actuando. Pero ahí queda. No. Siguen poniendo el tratamiento por si acaso. Y ahí creamos resistencia. Falla en la redosificación de la profilaxis antibiótica. Esto es lo que encontramos. Estas son fotos del hospital. Esta es sala de operaciones. Realizar los baños prequirúrgicos, clonexidina jabonosa, administración de antibióticos antes de la cirugía, lavarse las manos antes y después de examinar la herida, ya sea con jabón, con agua y jabón, usando un desinfectante para manos en base de alcohol. Valorar si existen síntomas de infección como enrojecimiento y dolor en el sitio quirúrgico, drenaje de líquido o fiebre. Entonces nosotros tenemos que recordar que hay 5 momentos para la higiene de las manos en los pacientes, en la atención de pacientes con heridas quirúrgicas, antes y después de examinar la herida, antes y después de la toma de muestras microbiológicas, antes y después de tocar la herida, antes y después de tocar las grapas o puntos de sutura, antes de preparar el material necesario, antes y después del cambio de los apósitos de la herida quirúrgica. Entonces, recuerden esto cuando ya el siguiente semestre hagan cirugía y ya estén en práctica. Tienen que cuidarse y tienen que cuidar al paciente. No es un tema que tú te laves y te pongas guantes y hagas toda la cochinada con los mismos guantes. En ocasiones los trabajadores sanitarios también efectúan otras maniobras, como atienden a un paciente para examinar una herida, por ejemplo, manipulan un catéter venoso, extraer sangre o comprobar una sonda urinaria. En estos casos puede ser necesario desinfectarse las manos antes y después de la maniobra. En condiciones ideales, la administración de antibióticos para tratar infecciones confirmadas en una zona quirúrgica se debe basar en un cultivo de una muestra de la herida y el resultado del antibiograma. Los cirujanos dicen, ¿para qué vamos a tomar? Siempre es una gran negativa, y ya está. Pero no todas son iguales, ¿no? Es como decir, todos son alumnos y ¿qué importa? No, sí importa, cada ser humano es diferente. Los signos y síntomas habituales de las heridas infectadas son dolor, incluso solamente la palpación,
edema localizado, eritema, calor o secreción purulenta al realizar una incisión superficial. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Tiradito los guantes en el piso con las neumonías. Neumonía nosocomial, infiltrados en ambos lados, ¿no? De un paciente que está hospitalizado. Factores de riesgo para la neumonía asociada a ventilador, extrínsecos relacionados con el cuidado de enfermería, nutricional enteral, posición en decúbito supino, intubación urgente después de un traumatismo, broncoaspiración. Factores de riesgo prevenibles. Evitar siempre que sea posible la posición de decúbito supino a 0. No puede estar el paciente así a no ser que tenga indicaciones estrictas. Higiene bucal cada 6 horas utilizando clorexidina, cambios frecuentes del circuito de respirador, uso de relajantes musculares, sedación continua, reintubación y transporte fuera de la UCI, higiene estricta de manos en el manejo de la vía aérea. Cuando entran los residentes y todo el mundo quiere estar intubando, quiere estar poniendo catéteres, nadie está vigilando cómo se están preparando para lavarse o no las manos. La neumonía nosocomial favorece a todos los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la intubación y o su duración, valoración diaria de la retirada de la sedación, valoración diaria de la posibilidad de extubación, uso de protocolos de desconexión de la ventilación mecánica, uso de ventilación mecánica no invasiva cuando esté indicado. Dentro de las infecciones asociadas al torrente sanguíneo, tenemos la infección sistémica provocada por migración de microorganismos cutáneos desde el sitio de inserción de un catéter, ¿no? Y contaminación de las conexiones del catéter, y este es causante de bacteriemias. El otro día en clase hemos visto con algunos de los grupos, ¿no? Y uno de los jóvenes ha hecho la revisión, en que una persona nos comentó que había tenido un accidente de trabajo con la aguja que estaba sobre el suero, ¿no? Sobre el volutrol hay un huequito que tiene que salir el aire y ahí estaba la aguja. Y esta persona técnica de enfermería iba de cama en cama, de cuarto en cuarto, porque era en una clínica, sacando esas agujas y se las llevaba en su mano nada más. Y para ahorrarse tiempo jalaba cosas, otras como sábanas y cosas así, y se contamina. Entonces nosotros le dijimos, no puede ser que esta aguja esté contaminada porque es una aguja limpia. Y ella nos contó, no, doctora, para ahorrar recursos, es la misma aguja que preparan el medicamento, se lo inyectan a la paciente y de ahí lo ponen en esta situación, lo ponen en el volutrol. ¿Se dan cuenta cómo está la contaminación ahí de esa conexión? Porque si la aguja ya entró a la persona, primero suponemos que estuvo limpia y hicieron buena asepsia en los frasquitos a la hora de preparar. Pero ya esa aguja fue usada, ¿no? Si la persona estuvo hablando mientras preparaba su medicación y no tenía un barbijo, ya se contaminó. 1, 2. Si esa aguja se la pusieron al paciente y después la pusieron ahí el volutrol, es una aguja que ya está contaminada y estamos contaminando el medio de lo que vamos a pasar al paciente. Entonces le estamos pasando, y eso suponiendo que la enfermera haya usado guantes y toda la asepsia del caso. ¿Se dan cuenta cómo es la cadena de infección? Y esta persona lo contó a raíz de que ella se había pinchado. En las infecciones del torrente sanguíneo también tenemos bacteriemia, fungemia, septicemia y sepsis, que tienen varios criterios. A ver. Espinosa, ¿puedes leer? ¿Que me duele la garganta?
Espinosa entró y se fue, ¿no es cierto? Jacqueline Mendoza, Sí, doctora. ¿estás viendo la pantalla? Sí, sí, doctora. ¿Puedes leer, por favor? Ya. Bueno, en las ITS encontramos bacteriemia, fungemia, septicemia y sepsis. Bueno, en este caso vemos el paciente con al menos dos de los siguientes signos o síntomas. Fiebre que debe ser mayor a 38 grados centígrados, escalofríos, hipotensión, más un patógeno reconocido en uno más de cultivos, hemocultivos. Continúa. Ya. Después vemos paciente con al menos uno de los siguientes signos o síntomas. No, disculpe. Ya, eso ya. Eh, continúo donde me quedé, doctora, ¿no? No, continúa, porque es otro criterio. Mira, Ya, es el doctora. criterio 1. Ya 1.1. Este es el criterio 2.1. 2.1. Ya. Entonces, un paciente con al menos uno de los siguientes signos o síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, escalofríos, hipotensión más al menos uno de los siguientes. 2.2, dos o más hemocultivos tomados en momentos separados, concomitantes comunes de la piel, como puede ser difteroides, Corynebacterium, bacilos, estafilococo coagulasa negativos, estreptococo del grupo Viridans, Aerococcus, Micrococcus, no anthracis y Propionibacterium. Y paciente con diagnóstico clínico y tratamiento instalado. Y el 2.3, signos y síntomas y resultados de laboratorio que no se relacionen con infección en otro sitio. ¿Qué entendiste de lo que has leído? Bueno, en este caso necesitamos, ¿no?, los criterios, que el paciente presente fiebre, escalofríos, hipotensión y los hemocultivos, que deben ser en momentos separados, ¿no? Más síntomas. Y que, bueno, que la infección no esté que no esté relacionado a otro tipo de patología, que no se encuentre en otro sitio. Entonces, son diferentes criterios por los cuales tú defines infección del trato del torrente sanguíneo. Este criterio 1, 2 o el criterio 1 o el criterio 3. Benjamín, ¿puedes leer, por favor? ¿No está? Presente, doctora. ¿Podrías leer, por favor? Claro, doctora. Dice paciente menor o igual a un año, viviendo en neonatos, con al menos uno de los siguientes signos o síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados rectal o mayor a 37.5 axilar. Hipotermia menor a 37 grados centígrados rectal o mayor a 36 grados centígrados axilar. Apnea o bradicardia, más al menos uno de los siguientes. Dos o más cultivos tomados en momentos separados, que es el criterio 2.2, o paciente con diagnóstico clínico y tratamiento instalado, más signos y síntomas resultados de laboratorio que no se relacionen con infección en otro sitio. Muchas gracias. A ver, ¿quién más quiere leer? ¿Puedo leer, doctora? Ok, Noelí, lee. Factores relacionados con infección de catéter. Vamos a ver la flebitis, inflamación o ambos en el sitio de colocación, sepsis en un paciente sin otra condición predisponente, persistencia del cuadro de sepsis a pesar de tratamiento adecuado, resolución de la fiebre luego del retiro del catéter, shock séptico, endocarditis, brote de infección por microorganismos asociados a infusiones. Gracias. Este es el tipo de recipiente donde nosotros tenemos que descartar
No, y ahí dice, no reencapuchar las agujas luego de ser utilizadas. No se ponen ahí reencapuchadas. Eso, por favor, aunque les digan no hay donde, bótalas ahí, por favor, ahí es donde se infectan. Las complicaciones asociadas al catéter tenemos las infecciones, las infecciosas, tromboflebitis, endocarditis, émbolas, las no infecciosas, neumotórax, hemotórax, enfisema subcutáneo. ¿Cuándo creen que se hacen más enfisemas subcutáneos? ¿Cuándo creen ustedes que se produce más esto como un accidente? ¿Qué me dice Brandon? ¿Qué crees tú? Brandon. Brandon ya se fue. Romario. Núñez del Prado. La doctora, presente. Raúl. Presente, doctora Núñez de Prado. Bueno, Brandon, después de Romario hablas tú y después de Brandon habla María José. ¿Ya? Está bien, doctora. Estaba preguntando, ¿cuándo creen que se produce el enfisema subcutáneo? Como una complicación asociada al catéter. ¿Cómo creen que sucede? A ver, cuéntame, Romario. Podría ser por inoculación de aire, doctora. No, ¿en qué procedimiento crees? ¿En qué procedimiento crees que se produce eso? Porque es una complicación. Cuando se pone catéter, por ejemplo. ¿Ah? No te escuché. Cuando se ponen catéteres, doctora. Cuando ¿Me se ponen escucha? catéteres. Sí, te escucho. Cuando se Cuando se ponen pone catéter, por ejemplo, un catéter venoso central. Por eso siempre que uno pone un catéter venoso central tiene que tomar una radiografía para ver si está bien puesto y si no ha hecho un enfisema subcutáneo. Hematoma de la subclavia. ¿Qué dice Brandon? Doctora, disculpe, puede ser de 3 tipos, ¿verdad? Puede ser espontáneo, traumático y otro latrogénico, ¿verdad? En espontáneo se puede producir cuando el paciente se va a sonar la nariz, doctora. No, pues estamos hablando, Brandon, estamos hablando de un hematoma de la subclavia. Ya, doctora, en ese caso va a ser traumático. Pero también puede haber un hematoma así espontáneo. ¿Cuándo sería? ¿No? No estoy seguro, doctora. Sí, sí sabes. Piensa un minuto, tú mismo lo has dicho. En aquellos pacientes que tienen alguna alteración hematológica, pues. ¿Entiendes? Solamente Cierto. si ya se hizo un hematoma. Iatrogénico. Doctora, ya en iatrogénico vamos a tener endoscopía, implantes, osteotomía y el tratamiento peritoneal. En la subclavia cuando lo hace alguien, pues. ¿No? También. Muy bien, entonces también en los derrames, gracias, Brandon. El derrame pleural, el daño del plexo braquial. ¿Cómo crees tú, la otra joven que quería hablar, cómo se hace el daño del plexo braquial? ¿Quién iba a hablar? ¿Se fueron? Doctora, las Doctora, fracturas. en fracturas. Ujú. Por alguna fractura podría ser, doctora. Podría ser una fractura después. ¿Y una embolia gaseosa? ¿Quién dice? ¿Qué cosa es una embolia gaseosa? Adriana, ¿qué dices tú? Doctora,
¿Qué es una embolia gaseosa? Es una obstrucción de la irrigación sanguínea que va a estar ocasionada justamente por burbujas de aire. Ya, ¿y cómo la puedes ocasionar? Metiendo aire cuando en algún catéter venoso podríamos introducir aire. Bueno, pero ¿cuál sería un ejemplo de lo más común? Cuando le pones la vía, Adriana, es la cosa más simple. Cuando tú le pones el suero, ¿no? Tú ves que la enfermera se demora, bota la agüita. ¿Por qué? Porque siempre se hacen gotitas de aire. Entonces tienes que botar esas gotitas de aire para que no entren en la vía. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, a veces estudiantes minimizan a las enfermeras, no existen para ustedes. Y las enfermeras hacen todo eso. Entonces, esto son precauciones estándar que hay que hacer, lavarse las manos. Entonces, uno tiene que acercarse a los lavatorios a lavarse las manos. Los catéteres intravasculares proveen el acceso vascular necesario a pacientes que requieren terapia a corto o largo plazo. La terapia a corto plazo utiliza accesos intravasculares periféricos y la terapia a largo plazo puede utilizar tanto accesos vasculares centrales o periféricos. Los catéteres venosos centrales son responsables de la mayoría de las bacteriemias nosocomiales. Es la tercera causa de infección nosocomial. Producen 50% de todas las bacteriemias. La mortalidad es atribuible al 12 al 25% y en la UCI el 35%. Hospitalización se prolonga de 10 a 40 días. El costo de tratar un episodio de bacteriemia relacionada a catéteres es de $2,8 mil a $35,000. ¿No? Entonces, el vaso que ocupa arteria vena central periférica, ¿no? Vena central o vena periférica, ¿no? La duración, si es corta, menos de 30 días, o de larga permanencia, más de 30 días. Silla de inserción, la subclavia, la yugular, la femoral. Trayecto tunelizado, no tunelizado. Número de lúmenes, 1, 2, 3, también aumentan la probabilidad de infección. Características propias del catéter: si es un CAF, si es heparinizado, si tiene antibióticos, si tiene filtros, ¿no? Si el catéter venoso está en las yugulares, no tunelizado, de corta permanencia y heparinizado. Los catéteres también pueden ser periféricos, venosos y arteriales, centrales de corta duración, venosos por punción no tunelizada, centrales de inserción periférica, los PIC, centrales tunelizados de larga duración, totalmente implantables, catéteres arteriales, el Swan-Ganz, catéteres umbilicales. Los catéteres centrales venosos por punción simple o doble o triple lumen, ¿no? Se utilizan para infusiones múltiples, se insertan directamente en una vena y son accesos de corta duración. Miren la cantidad, acá está el catéter, ¿no? Y mira las conexiones que tiene esta persona acá. El PIC es un catéter central colocado por vía periférica. ¿Dónde está el PIC? Sitio de entrada insertado en la vena basílica, cefálica o braquial. Longitud 20 centímetros o más, dependiendo del tamaño del paciente. Yo creo que necesitaría uno de 10 nada más. Requiere cuidado de sitio de entrada, menores tasas de infección, 0,4% a 2,4%, y puede permanecer semanas o un año con la mantención adecuada. Entonces acá tenemos la subclavia, la basílica, y aquí es que donde lo vamos a poner. ¿Y a dónde se va directamente? Al corazoncito. Ahí estamos causando la infección. Dentro de los catéteres tunelizados tenemos el Hickman, Browning, Grosholm y Quinton, terapia a largo plazo, tunelizado bajo la piel del tórax, poseen bolsillo de dacrón ubicado encima del sitio de la salida del catéter,
El bolsillo de Dacron inhibe la migración de microorganismos hacia el catéter, estimula el crecimiento de los tejidos circundantes, asegurando el catéter y adaptándose a su ancho. Bueno, y esto tiene que ser insertado en una área estéril. Totalmente implantables es el port a cat. ¿Habían escuchado del port? ¿Sí o no? Es un sitio de entrada tunelizado a través de la piel y con un dispositivo subcutáneo al que se accede con una aguja implantado en vena subclavia o yugular interna. Longitud de 8 centímetros o más, menor riesgo de infecciones relacionadas a catéter, 0.05% o 0.18%, mejora la autoimagen del paciente, no se necesitan cuidados locales, puede permanecer por años, se necesita cirugía para remover este catéter port, que es lo generalmente están usando los pacientes con neoplasias, ¿no? Estos son los porcentajes de cultivos, de hemocultivos, y los diversos tipos de usados para el acceso vascular y los diferentes tipos de acceso vascular. Para para catéter venoso periférico, ¿no? Se hicieron un estudio prospectivo, 13 estudios, el 95% teníamos que el catéter venoso periférico tenía un porcentaje de infección relacionada al catéter de su 0.6, el catéter arterial 2.9. El catéter venoso central 2.3, el catéter de la arteria pulmonar 5.5 es el que más produce. Un catéter venoso central periférico 0.4, ¿no? Y catéter port subcutáneo 0.2. Entonces nosotros tenemos que es bacteriemia asociada a catéter es igual al número de infecciones, ¿no? Asociadas por catéter por 1000 días de uso de catéter. El porcentaje es en la UCI de 5.3 1000 días uso de catéter. Ese es lo que debería de salir, pero se tiene mucho más este número de infecciones. Entonces nosotros tenemos que tener precauciones estándar y seguirlas, no botar las agujas como las vemos aquí, desechar las agujas y otros objetos punzocortantes en recipientes cerrados, rígidos, rotulados, no perforables, según la norma del manejo de residuos sólidos. Entonces, cuando tú entras al hospital, te dan un papelito que son las normas de residuos sólidos, te dan las normas de bioseguridad, y te dan todos los documentos y tú los firmas, ¿eh? Y nunca lo lees. Y no sabes qué tienes que hacer porque no lo leíste, y después eres sancionado porque no sirves las normas de bioseguridad, aparte de lo que te enferman, ¿no? Factores de riesgo relacionados con el huésped, edad menos de 1 año o más de 60 años, terapia inmunosupresora, alteración de la integridad de la piel, severidad de la enfermedad de base, deterioro del estado inmunológico, infección a distancia y trombosis. Factores de riesgo relacionados con el procedimiento. El sitio de inserción central es mayor que periférico, femoral es mayor que yugular y subclavia, y en extremidades inferiores es mayor el riesgo que en superiores. En pediatría, si es la femoral, es igual índice de infección que yugular o subclavia para un bebito. El lugar de contaminación de los catéteres. Contaminación en la unión de los catéteres, contaminación de los fluidos, como hemos estado mencionando. Interfase de la piel y catéter. Colonización intraluminal, hematógena y a distancia. Un ratito, por favor. ¿Aló? Dime.
Disculpen, chicos. Entonces, estos son los lugares donde se contaminan los catéteres, ¿no? Y, y tenemos que tener cuidado en todo este proceso. A veces el médico cree que no le interesa y no se involucra, pero en la prevención de la contaminación y no mira cuando se hace este proceso. En este momento tenemos mucho problema porque ha entrado mucho personal, hay mucha rotación de gente y gente que no está capacitada en estas situaciones. Entonces, la contaminación es bárbara. Es contaminación y no infección. Entonces, primero se contamina y después se hace la infección. Los factores relacionados al procedimiento, la técnica de colocación, el momento de la colocación, si es de urgencia o electiva. Una vez vi en la urgencia del hospital, todavía no había COVID, a un X médico, porque el paciente necesitaba un catéter, se lo estaba poniendo en el pasadizo, sin ninguna protección, sin nada al costado. Experiencia del operador, eso cuando entran los residentes. Tiempo de permanencia del catéter. Número de manipulaciones del sistema. No entras y le pinchas y le pinchas y le pinchas. Tipo de curaciones. Violación de las técnicas asépticas. Entonces, el personal prepara los medicamentos ahí como lo están viendo. No estamos teniendo agüita al costado para lavarse las manos. Está un poco más lejos. Factores relacionados, el material, si es de PVC, el polietileno, teflón. El polietileno contamina más que el teflón. Los elastómetros de siliconas, los poliuretanos, la longitud del catéter, el número de camas que hay que ver, de ramas que tienen los catéteres, el número de entradas en el sistema, el uso y la función del catéter. Nos vamos ahora a las infecciones asociadas al tracto urinario. Una infección nosocomial más común es la de la infección, que es el 40% del total de las infecciones nosocomiales. El 80% está asociado al uso de catéter y el resto a otro tipo de instrumentación urinaria. Ponle la sonda. Mandas a alguien que si es una mujer no sabes dónde está la vagina o dónde está el meato urinario. Está demostrado que el aumento de las tasas de infección está asociado al uso no justificado de catéteres a largo plazo. Está chocado, le ponen el catéter. Muy bien, se recuperó en los 2 días y nadie se lo quita. Y ya a las 48 horas ya está colonizado ese catéter. ITU se defienden usando los criterios de infección sintomática del tracto urinario relacionado o no a la presencia de sonda vesical. ITU asociado a catéter urinario cuando el paciente tiene el catéter permanente en el momento o dentro de las 48 previas al inicio del evento. Las razones más comunes para la entrada de gérmenes de las vías urinarias: preparación aséptica inadecuada, desconexión del catéter y tubo de drenaje, contaminación durante la irrigación, colonización de la bolsa de drenaje. ¿Alguien tiene alguna experiencia vivida con esto? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿A nadie le han operado a su familiar de la próstata, por ejemplo? ¿No se han enterado? ¿Han visto a un operado de próstata? Iván, ¿tú qué dices? No, Yoshimardo. ¿No está Yoshimardo? Gracias, doctorita. ¿Tú has visto alguno, no has tenido contacto, no has visto nunca a nadie operado de próstata? No, doctora, de familiares ninguna, doctorita. ¿En el hospital? ¿Tampoco? Solamente he visto casos de hiperplasia benigna, pero operación o cirugía no, doctorita, no tuve la oportunidad de ver. Las operaciones de cirugía, ¿no? Lo que ayuda, han visto ustedes que tiene el paciente, lo operan y le dejan la sonda y le comienzan a instilar cloruro de sodio
y lo comienzan a irrigar, a irrigar, a irrigar, porque hace coágulos en el lecho prostático y, y se puede obstruir y produce mucho dolor, ¿no? Y también para evaluar cuál es la calidad, cuánto está sangrando el paciente, porque tiene un tiempo de sangrado que es mínimo o que aumenta, entonces así lo vigilas. Pero son litros de litros, ¿no? Entonces el paciente tiene una sonda, va un cloruro de sodio directamente a la sonda, ingresa al paciente y sale por otro canalcito. Y ese canalcito, la siguiente, al lado de la evacuación, tiene que ir a una bolsa colectora. Pero como la bolsa colectora tiene un espacio de 1 litro y el otro pasa más rápido, se olvidan de cambiar la bolsa y la bolsa termina en el suelo. Y la bolsa se contamina. Y eso sube al paciente. Así que por si acaso, a todos le dejan antibióticos. Rutinariamente. Entonces, o si no, no se salió, viene la otra, cambia la bolsa de este paciente, se va a la cama del siguiente y con las mismas manos cochinas le cambia la bolsa al siguiente, ¿no? Desconecta del catéter y tubo de drenaje. Y con la misma mano, con el mismo guante, y todos los pacientes son diferentes personas. Contaminación durante esa irrigación, colonización de la bolsa de drenaje, porque la bolsa va tirada por cualquier ladito, ¿no? Aquí está un personal de limpieza que tiene que estar completamente vestido. Los factores de riesgo para adquirir una infección del tracto urinario, factores asociados al hospedero, la edad avanzada, las enfermedades crónicas debilitantes, la diabetes, el sexo femenino. Contaminación del catéter vesical durante la inserción, colonización de la bolsa de drenaje, abrir el sistema cerrado de drenaje, manipulación sin técnica aséptica del sistema de drenaje. A ver, ¿qué me dicen para que se despierten? ¿Qué les parece esta foto? No hay forma de verlos. A ver dónde están acá. ¿Qué les parece esa foto? Fiorella Farfán. No está. Franklin Olmos. Sí, doctora, presente. ¿Qué te parece? Podría indicar de que primeramente ambos personales de salud no cuentan con la mascarilla bien puesta, ¿no? Y adicionalmente el personal que está con el traje azul no cuenta con su gorro, ¿no? Protegiendo la cabellera. ¿Qué más? ¿Qué más les falta? A ver, otro. Grace Salazar. Ashley Salazar. Sí, doctora. Hola. ¿A ti qué te parece? ¿Qué más le encuentras? Yo también estaba observando lo mismo que ya dijo mi compañero. No, eso no te copies, ya lo dijeron. Algo más, hay algo más ahí. ¿Qué debe tener una persona? ¿No? ¿Qué debe tener esas personas? ¿Alguien que quiere hablar? ¿Que quiere lanzarse al ruedo? ¿O está perfecto? ¿Qué dices, Ashley? ¿Está perfecto? Ya tu compañero dijo 2 cosas. Entonces, ¿qué más podría haber ahí? ¿Qué más creen que les falta? Si no la ven, no la saben. ¿Quién más? Doctora, ¿deberían cubrirle al paciente después de cada procedimiento? Ya que para respetar su privacidad. Sara, lo están bañando. ¿Ya? Por eso lo están moviendo. Sí, ya. Ahora, dime tú, a ellas, ¿qué les falta?
Tal vez, doctora, trajes de protección descartables o también No, porque no protección para la vista. para la vista. Muy bien, Enrique. Lo que les está faltando son los lentes protectores, porque no tienen lentes protectores. Otra cosa, la joven que está con la chaqueta azul se ha subido las mangas de la chaqueta. ¿Se han dado cuenta? La otra sí tiene su manga larga. Ella no. Ella tiene en el otro lado, no se ve que se haya remangado, porque se ve hasta abajo el azul. En cambio, en el brazo izquierdo se ha subido la manga. ¿No? No podemos ver si el catéter urinario está en la sonda, se supone que sí, ¿no? Pero ahora sobre el personal mismo, ¿no? El barbijo está fuera de su sitio, la chica lo tiene mal atado, ¿no? Porque está para abajo. Mire, la otra, la enfermera, la señora más alta, tiene su gorrito bien puesto, la otra no lo tiene. Segundo, está bien cruzado el barbijo, la otra no lo tiene, tiene una cosa cruzada y la otra que la tiene cruzada para abajo. Y esto estamos antes de la pandemia. Y se ha subido, se ha remangado una manga. Para comodidad para ella, pero eso no se llama comodidad. Eso se llama que está faltando las normas de bioseguridad. Y tampoco se está tapando los ojos. ¿Ya? Entonces eso tienen que aprender a mirar. Porque ¿cómo se pone? Las barreras protectoras. Usar guantes siempre que exista la posibilidad de tener contactos con fluidos corporales. Orgánicos, sangre derivada, semen, fluido vaginal, secreción purulenta y líquido amniótico. El personal expuesto deberá contar con guantes en cantidad suficiente para evitar el contacto sin protección. Y ella tiene la bata descubierta, un pedazo del brazo descubierto. Usar bata o delantales impermeables cuando exista la posibilidad de contaminar la ropa. Evaluar indicación de uso, pertinencia del dispositivo y retiro. Inserción por personal capacitado con técnica séptica. Mantener el circuito cerrado, evitar el reflujo de la orina, ahí que lo están moviendo. Manipulación de la bolsa colectora con adecuadas técnicas de asepsia. La inserción del catéter vesical por un personal capacitado. Técnica aséptica, o sea, se hace un lavado previo, ¿no? ¿Saben cómo dicen? Le dicen a la técnica, dale la higiene. Va la técnica con su chata, con sus guantes, su chata, lleva los guantes y la chata en la mano. Le echa el agua con los mismos guantes, un algodón y le tira agua, le pone un poco le pasa por encima, digamos, en una mujer, apenas le abre los labios y ya está. ¿Eh? Una situación por encimita. Y en los hombres igual, ¿no? Aseo genital, tiene que hacerse un aseo genital. Se tiene que fijar el catéter, si no, están nuestras amigas las bacterias. La mantención del catéter vesical en circuito cerrado, conexiones adecuadas, fijación, no hay que pinzar y hay que hacer un aseo genital diario, incluso cuando tiene el catéter. Acuérdense que la zona del catéter urinario está muy cerca de la zona anal, mucho más en las mujeres que en los hombres, y es una zona contaminada. La posición, el llenado de la bolsa recolectora, el vaciado de la misma, el cambio de la bolsa. Hay que evitar el reflujo de orina. ¿Esto qué les parece? Ya pues, no sean malitos. Hablen cualquier cosa, para que no me deprima. Doctora, ¿puede ver el reflujo de la orina? Puede haber un reflujo de la orina, puede revisar la orina, doctora. No está bien puesto. Exacto, no está bien puesto porque ahí solamente lo salvaría si es que le han pinzado ¿cómo se llama? Estuviese pinzado el catéter, ¿no? O cerrado ese catéter. ¿Ya? ¿Qué más te parece, Edison?
Anaya. ¿Qué otra cosa ves en esa foto, Edison? Que la bolsa colectora está teniendo contacto con el paciente. ¿No es cierto? No sabemos si esa bolsa estuvo tirada por el piso o cómo fue, ¿no? Entonces está mal, debería estar como el otro lado. A ver, aquí, se me movió ya. Seguimos entonces. Infección por exposición de respiratoria. A lo que estamos ahora. ¿Alguien ha usado una N95 antes en su vida? Adoptar medidas para disminuir la exposición ocupacional por transmisión por vía aérea y microgotas en usuarios con diagnóstico de TB o sospecha. Ahora es para COVID, pues, ¿no? Situar a las personas con enfermedad infecciosa con agentes aeropatógenos en habitaciones individuales con ventilación indirecta e iluminación con luz natural. La distancia es de 1,5 metros entre cama y cama, normalmente por regla en los hospitales, ¿no? Y es lo que te estamos pidiendo del distanciamiento social. No veo. La limpieza del piso. Si todas las personas con, ya dijimos, en enfermedades con aeropatógenos en habitaciones individuales o con una distancia de 1,5 metros o más. La limpieza del piso, muebles y paredes se realizará con trapo humedecido en soluciones desinfectantes y el tendido de cama será con la técnica del enrollado de la ropa. Entonces ahí está cómo se pone la mascarilla. Se saca la mascarilla, se pone y se va una parte hacia abajo y la otra en la parte superior de la cabeza. A ver qué les parece, estos son colegas. A ver, ¿quién quiere comentar? Fiorella Farfán, que ya habló, creo. No estaba. Gonzalo. Nada. Gypsy, ¿qué pasa? Gonzalo, ¿estás ya? ¿Qué te parece? Creo que el uso de mascarilla siempre es necesario, doctora. Tú describe lo que ves. ¿Qué le pasa al hombre? A ver. Eso es la UCI, ¿no? Esa es la UCI del hospital. Ahora, ¿tú crees que estarán así? No, doctora. Falta el uso de guantes, también la gorra quirúrgica. La mascarilla está mal puesta, la tiene en el cuerpo, en la barbilla. Ah, sí, doctora, sí, recién me estoy fijando también eso. ¿Dónde tiene la mascarilla de En el cuello. No sé, en el cuello me parece, sí. Uno la tiene en el cuello y el otro la tiene en el bolsillo. Ah, sí. Doctora, ¿opinar? Opina. Doctora, recordemos que UCI no es un lo hice, sino hay que tener mucho cuidado. Y por lo general ahí el personal de salud debe de entrar bien protegido. Podemos ver, como ya lo mencionó mi compañero, pero ahí hay que acatar que el cabello de la señorita está suelto, debe de estar recogido. No está usando tampoco los zapatos quirúrgicos, tampoco los guantes, ni el mandilón que tiene que ir sí o sí obligatoriamente encima de toda la instrumentaria, ¿no? Y si fuera necesario protección de ojos también. Y por más de que tal vez estén haciendo visita médica, yo creo que deberían estar bien protegidos, cosa que no lo están haciendo. Claro, y eso era el habitué, ¿no? De las situaciones. Entonces, este es el problema.
Y estos son médicos. ¿Qué van a hacer ustedes? Médicos. Este ejemplo no se hace. Yo voy y les tomo las fotos, sí, a los colegas. Entonces nosotros tenemos el gran riesgo de transmisión cuando nos pinchamos, principalmente de hepatitis HIV, HTLV1, ¿no? Entonces tenemos que la hepatitis A tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días, la hepatitis B de 6 semanas a 6 meses, el hepatitis C de 8 a 9 semanas, el HIV al toque nomás, depende si está ahí. Denme un segundito. Aló. Doctorita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dime. Doctorita linda, sobre esto de AstraZeneca, también yo en enero hay uno de 1936. ¿Debe usted salir de depósito? No, ese no. Este de 6. Tú tienes ahí, el es de 6,000 y pico el total. Claro, porque le falta la detracción, pues, ¿no es cierto? Y ya. No, que yo sepa. Pero ¿es de AstraZeneca? A ver, espérate, voy a preguntar. Anota, 1936. En enero habían depositado en enero. Ya, ok, no hay ningún otro más, ¿no? Ya voy a averiguar, ¿listo? Ya, Lili, ya, chao. Ya, entonces tenemos nosotros que el tiempo de periodo de incubación del HTLV1 es desconocido, del HIV puede ser 24 horas. Tipo de enfermedad de la hepatitis A es aguda, la B es aguda y crónico, la C es más crónico que agudo, el HIV es agudo y crónico, y el HTLV1 es más crónico. Y nos da para parálisis espástica tropical en un 10%, y leucemias a células T en un 5%, principalmente más en Japón que en otros países. La vía de transmisión de la hepatitis A es oral fecal, la hepatitis B es sexual, sin dejar de que podría ser oral también. Y la hepatitis C principalmente por transfusiones y tatuajes. El HIV es sexual y sanguínea. La HTLV1 es por lactancia materna y sexual. El diagnóstico es mediante la serología, ¿no? Buscando los anticuerpos o el antígeno del virus de la hepatitis A, el antígeno de superficie en la hepatitis B, la serología para ver el virus de la hepatitis C, el ELISA o Western blot para el VIH y también para el HTLV1. El tratamiento en hepatitis A generalmente se da un tratamiento de soporte, ¿no? Y se da un tratamiento a veces con ribavirina, en algunos casos pues son rarísimos. En la hepatitis B tenemos un soporte antirretroviral y gamma globulina. En la hepatitis C hay tratamiento con antirretrovirales y la hepatitis C se cura. La hepatitis B se controla. El HIV se da tratamientos antirretrovirales post-exposición dentro de las 72 horas y para el HTLV1 no tenemos un tratamiento, ¿no? Entonces ahí estamos viendo profilaxis para la hepatitis A, gamma globulina, para la hepatitis y vacuna, para la hepatitis B, gamma globulina y vacuna, para la hepatitis C no hay vacuna, hay que mantener las medidas de bioseguridad, ¿no? El HIV, protección, podemos hacer profilaxis post-exposición y hay que hacer bioseguridad estricta también para todas y para el HTLV1, bioseguridad y no dar de lactar. Ya estamos viendo algunas cositas de estas. Estuvimos viendo casos, ¿no? En uno de los grupos, creo que lo vimos más, la hepatitis B, cuando nosotros tenemos una hepatitis aguda, vemos el antígeno de superficie positivo, el anticore total positivo
el antiantígeno de superficie negativo y el antígeno E positivo. Cuando tenemos una infección, una situación de un paciente curado, el que tuvo hepatitis B, la hepatitis B, el antígeno de superficie es negativo, el core total es positivo, el antiantígeno de superficie es positivo y el antígeno E es negativo. Cuando nosotros tenemos hepatitis B crónica, el antígeno de superficie es positivo, el core total es positivo, el antiantígeno de superficie es negativo y el antiantígeno E puede ser positivo o puede ser negativo. Y ahí nos estaría faltando una columna donde diría carga viral. La carga viral en la hepatitis crónica B, que tiene antígeno E positivo, la tenemos que considerar por encima de 20.000, y cuando tenemos una hepatitis crónica por virus B con antígeno E negativo, nuestra carga viral va por 2.000. Cuando nosotros nos hemos vacunado, ¿no? Y mi antígeno de superficie es negativo, el core total es negativo, el antígeno de superficie, el antiantígeno de superficie va a ser positivo y mi antígeno E va a ser negativo. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? Chicos, ¿nada? No se preocupen que la que pregunta después soy yo en el examen. La desinfección del instrumental. La presencia de material orgánico o suciedad en los materiales interfiere con la acción del vapor caliente, por lo que si el material está sucio, después del proceso no se puede garantizar su esterilidad. O sea, uno tiene que lavar el material orgánico, ¿no? Entonces, de preferencia, si uno puede echarle agüita para que ya vaya flojito, es mejor. Las bolsas de transporte no son estas iniciales, son esas, son de ropa, son bolsas rojas herméticas, cerradas. Infección asociada a la atención de salud, tenemos que recordar que es una infección endemoepidémica. Es la infección que se desarrolla en el ambiente hospitalario. Es prevenible y controlable, no es erradicable. Los programas de vigilancia permiten realizar actividades dirigidas al control de las infecciones hospitalarias. Gracias. ¿Preguntas, chicos? Nada, no quiere preguntar. ¿Por qué? Doctora, la profilaxis para la hepatitis B, ¿cada cuánto tiempo se debe tomar? La profilaxis para la hepatitis B. No, la vacuna, doctora, disculpe. La vacuna para hepatitis B se tiene que poner 3 dosis. ¿Ya? 3 dosis cada 2 meses o cada mes. Y también en casos de emergencia, como estuvimos comentando con algunos de los grupos, es darle a los 0, 7 y 21 días y una inyección de gamma globulina. Actualmente tenemos gamma globulina, ¿no? Pero eso no quita que uno no empiece la vacunación, ¿ya? Quiero mostrarles ahorita un par de videos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien, Araceli? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Nada? ¿Todo está clarito? Un ratito. Quiero ver una situación. Esta no.
noviembre. ¿Cuándo terminaron las clases el semestre anterior, se acuerdan? Chicos, hablen pues. Ya, esto es lo que presentaron sus compañeros el semestre anterior. Hoy vamos a presentarles un video informativo sobre medidas de bioseguridad en sala de parto y atención de parto, presentado por los estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Andina del Sur, a cargo de la doctora María Cruz para el curso de infectología. Espero sea de su agrado. Necesitamos primeramente a los profesores Bueno, compañeros, continuando con lo que es el lavado de manos en la en el EPP, es muy importante recordar de que el lavado de manos ya de por sí, como ya tiene una gran validez y una gran importancia en nuestro medio en cuanto a nuestra atención primaria y secundaria y quirúrgica, hay que ponerle mucha más disposición ahora y mucho más valor, conociendo la llegada del COVID y el potencial contagioso de diferentes tipos de enfermedades. Por lo tanto, los hábitos de limpieza, como la esencia propia de las manos en nuestro hábito, debe ser mucho más importante y mucho más tomado en cuenta. Vamos a empezar con el protocolo básico, antes de primer de lavado, llamado primero. Los pasos básicos, ¿no? Lavamos las palmas, las manos, lavamos una, después vamos por el dorso de la mano, cruzamos los dedos, después vamos por las uñas, por limpiarnos los dedos, vamos por el dedo pulgar, y por último vamos por la propia de la mano. Para simular el fondo de la palma. Esto en cuanto al lavado básico de primavera en la atención primaria. ¿Qué nos dice la atención quirúrgica? O sea, cuando podamos entrar en este caso, una paciente propia de parto o cesárea, ¿no? En este caso, como decía nuestro tema. Lo que nos dice la atención quirúrgica es de que el lavado tiene que ser mucho más riguroso como esta fuera de esta que no he mencionado, que es la primaria. En esta quirúrgica, el lavado quirúrgico, la rigurosidad es más que todo dándonos tiempo y espacio para enjuagarnos no solo incluso solamente las manos, todavía hasta los codos, a los codos, a los antebrazos, libertarnos todo el tiempo necesario para ingresar a la sala. Necesario, ¿no? Incluso hablar de una rigurosidad de cada dedo, tomándonos todo el tiempo posible sin ningún problema. Y después, enjuagando una cámara, también pero lo más importante en este caso es que la mayoría de estos dicen que incluso nuestro país cuando nuestra sala quirúrgica, ¿no? Y por último, mojarnos bien, limpiarnos bien. Se uso de esto, incluso si estás en una área quirúrgica, todavía usas el mismo papel para cerrar el que se hizo un correcto lavado de manos caballos, para lo cual pues tenemos que poner un gorro descartable que vaya de adelante hacia atrás y este tiene que cubrir todo nuestro cabello y nosotros tenemos que
verificar que nuestro cabello esté dentro de este corrector descartable por nuestra protección. Posterior a esto, nosotros tenemos que poner un mameluco para nuestra protección de todo el cuerpo, de los cuales tenemos acá lo que es el mameluco. Y lo primero que tenemos que hacer es y luego nos vamos a poner primero los pies, para lo cual nos estamos poniendo luego seguimos nos ponemos primero el brazo, luego el otro brazo, nos colocamos y luego subimos el cierre. Y luego de eso nos tenemos que continuar poniendo los siguientes sujetos, pero al final ponerlo lo que es correcto. Posteriormente procederemos a ponernos la mascarilla N95. De esta manera. Posteriormente procederemos a usar el protector facial. La colocación de guantes y zapatillas. Ahora realizaremos la correcta forma del calzado de guantes quirúrgicos. Primero colocamos los guantes sobre el compuesto de la mesa. Posteriormente lo abrimos del envoltorio como si fuera un libro. Lo deshacemos del envoltorio externo y cogemos el envoltorio interno por el libro sin tocar los bordes del interior. Los guantes vienen doblados entre sí mismos para no tocar las zonas que entran en contacto con el paciente. Cogemos por la zona más próxima e introducimos la mano correspondiente. Los guantes ya indican qué guante es para la mano izquierda y cuál es para la derecha. Colocamos el guante sin terminar de estirarlo. De esta forma. Introducimos los dedos dentro del segundo guante para no contaminar ese mismo guante. Procedemos a colocarlo y lo colocamos estirándolo por completo. Con el guante que ya se usó, sin tocar los zonas, y procuramos que el guante cubra el mandil que estamos usando, el cual puede usarse sobre el mandil. Acomodamos el guante y con el guante que ya está puesto podemos acomodar el primer guante. De esta manera que lo estiramos por completo también sobre el mandil externo. De esta forma se hace el calzado de guantes y ya entre las superficies exteriores podemos acomodar divisiones, por ejemplo, y demás zonas de los guantes. En algunos centros de salud no poseen los mamelucos, así que la bata desechable estéril se usa directamente sobre el escáner. Ahora procederemos a la colocación de las botas desechables. Y eso es todo. Señora Claudia, muy buenos días.
eso todavía es claro para enviarle su prueba de COVID-19. Lamentablemente, el señor Claudia, su prueba de COVID ha sido positiva. Por ello, usted entra en cuarentena. Tiene que lavarle las manos constantemente. Usted tiene que estar aislada del lugar. Y si tiene riesgo de estar usted, tiene que verle con las comidas familiares, tiene que estar en reposo. Y para mejorar los síntomas de la fiebre y del malestar, solo paracetamol. Eso es todo. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les voy a mostrar clasificaciones que me dio el doctor, ya que soy una madre positiva a COVID y doy de lactar a mi bebé. Bueno, para comenzar, mencionarles que yo ya me hice mi previo lavado de manos. Posterior a esto, voy a proceder a ponerme mi gorrita. Como mi compañera Shelby nos indicó, de arriba hacia atrás. Tiene que cubrir todo el pelo, chicos. Listo. Ahora voy a proceder a ponerme mi mascarilla. Aquí recalcarles, cada vez que yo voy a agarrar a mi bebé, ya sea para lactar o para cualquier otra cosa, tengo que usar mi mascarilla. Ahora voy a poner los guantes. Ahora acomodo mis guantes. Posterior a esto, procedo a lactar a mi bebé, ¿no? Le puse el zapato. Hola. Hola. Ya, pues, va a lactar mi bebé, va a lactar. Ahora, ¿qué mojito es qué? Eso es todo, chicos. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el video? Chicos, hablen. ¿Están ahí? ¿Eso fueron? Estamos aquí. Estamos acá, doctora. Estamos, doctora. Ay, caramba. No sé, se mete esta cosa acá. Y ahora vamos a ver. Son 5 videos, pero vamos a ver los que están más a la mano. ¿Ya? Se les dijo que ellos tenían que mostrar cómo eran las... ¿Ven el video ahora? ¿O se salió? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. A ver qué les parece cada grupo. Este es más chiquito. ¿Quién es este? Debemos colocarnos el equipo de protección. No se escucha nada. Para ello, primero debemos identificar cómo la mascarilla. El scrap, patas, delantales, gorros, protectores de zapatos y guantes. Uno es intentar que la menor cantidad de personas del personal de salud pues se encuentre en contacto con el paciente que presenta COVID. Cerciorarse que si el paciente tiene pues una mascarilla de oxígeno, pues esta se encuentre colocada de la manera correcta. Evitar estar en contacto o evitar cogerse la mascarilla. Y deslizamos suavemente hacia adelante y lo desechamos en el tacho rojo y posteriormente pasamos a lavarnos las manos. Posteriormente pasamos a retirar los dedos por la parte interna del zapatos y lo envolvemos ligeramente hacia adelante sin tocar la parte externa del zapatos y lo desechamos de igual manera con el otro zapatos y comenzamos a lavarnos las manos. Ahora pasamos a retirarnos el mandilón, vamos a agarrar en pinza la parte posterior externa de nuestro mandilón y la vamos a jalar hacia adelante hasta tener los brazos completamente extendidos y la cabeza también extendida hacia atrás. Vamos a envolver nuestro mandilón siempre tocando la parte interna y no tanto la parte externa y la vamos a desechar también en el tacho rojo y posteriormente pasamos nuevamente a hacer el lavado de manos. Ahora procedemos a retirarnos los lentes, en este caso siempre tratando de evitar tocar la parte externa
y la vamos a depositar en una bandeja para que esta posteriormente pueda ser desinfectada y pasamos a realizar nuevamente el lavado de manos. Posteriormente pasamos a retirarnos el respirador, siempre evitando tocar la parte externa de nuestro respirador. Si nuestro respirador ha tenido contacto con algún fluido, tocaría desecharlo en el tacho rojo, pero si no hemos tenido contacto con algún fluido, podemos depositarlo en este caso, por ejemplo, una bolsa de papel, siempre sujetando de las ligas y evitando tocar la parte externa. E de igual manera, al volver a utilizarlo, siempre tocando las ligas, no evitando siempre la parte externa. Y bueno, posteriormente, nuevamente pasamos a lavarnos las manos. Para terminar, pasamos a retirar el cubrecabellos y luego vamos a agarrar por la parte posterior del cubrecabellos y lo deslizamos suavemente hacia adelante. Finalmente pasamos nuevamente a realizar el lavado de manos y es así como realizamos este protocolo. Es importante recordar que el personal que no tenga contacto con un paciente sintomático respiratorio o ya sea sospechoso de COVID, en este caso podrán utilizar el mandilón y también la mascarilla quirúrgica y siempre va a ser recomendado el continuo lavado de manos. Mojamos las manos con agua. Depositamos en la mano una cantidad de jabón suficiente para poder cubrir todas las superficies de la mano. Ahora frotamos la palma de las manos entre sí. Seguidamente frotamos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotamos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotamos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Frotamos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. ¿Quién lo va a dejar? ¿Quién lo va a traer? Frotamos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Yo lo haga subir, pero ¿cuánto va a demorar? Y ahora enjuagamos las manos con agua. ¿Va a venir el sol o va a venir con la mano? Nos secamos con una toalla desechable. Estoy terminando la clase. Que también va a servir para cerrar el grifo. Ya, ok, ya, chao. Ahora nuestras manos están seguras. Recordemos que manos limpias salvan vidas. Antes de ingresar al servicio debemos tener los EPPs necesarios, como por ejemplo careta facial, mascarilla 95, ropa médica y también guantes. Una vez que ingresamos debemos guardar una distancia de 1 metro con el paciente, haciendo la anamnesis con el pariente o familiar, ya que él será nuestro proveedor de información de la patología del paciente. Algo muy importante a tener en cuenta en nuestros centros de establecimiento va a ser la llegada de nuestra paciente, cómo nosotros vamos a recibirlo, para lo cual nuestros centros de establecimiento deben tener áreas individualizadas y a la misma vez que estas se encuentren muy bien ventiladas. Recuerda siempre usar la mascarilla. Para colocarnos la mascarilla, colocamos la mano por delante de la mascarilla. Identificamos la liga superior e inferior. Colocamos la mascarilla en la cara y tomamos la liga inferior y la pasamos por debajo de nuestra oreja. Posteriormente tomamos la liga superior y la ponemos por encima de las orejas. Ahora ajusta el componente metálico a tu nariz. Primero lava tus manos. Traccionaremos la liga inferior y la pasaremos por delante de la cabeza. Hacemos una tracción sostenida de la misma. Ahora tomamos la otra liga y la retiramos suavemente, evitando tocar. A veces el médico esté debidamente protegido con todos los implementos de seguridad y luego que el médico tenga un contacto directo con el paciente, ya sea atendiéndolo, se le recomienda al médico lavarse la mano porque ha podido estar en contacto directo con micropartículas o partículas o fluidos biológicos que puedan contagiar al médico. Es por eso que se recomienda el lavado de mano y no solo se recomienda por la seguridad del médico, sino por la seguridad de otros pacientes, ya que al estar en contacto directo con la atención de los pacientes, puede contagiar a otros pacientes. Por eso que se recomienda el lavado de mano. ¿Qué les ha parecido los videos? Informativos, doctora.
Los han hecho sus propios compañeros. Video. ¿Qué les parece? Porque ellos mismos los han filmado, lo han hecho en su casa, los han juntado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Mm? ¿Este no es el mismo o sí? Ah, no, este es muy largote, espérate. Buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, en esta oportunidad ¿Escuchan? el cual es explicar acerca de No muy bien, doctora. Un poquito bajo, doctora. Claro, es que ese es el video. con la exposición. ¿Sí, ya? La bioseguridad en los laboratorios no COVID para el personal sanitario consta de principios. Uno de los principios viene a ser la universalidad. Este principio quiere decir que sin importar que se conozca o no se conozca la serología del individuo, el estrato social, el sexo, la religión, entre otras características, se deben seguir las precauciones y las normas establecidas por los laboratoristas, ya que esto va a evitar el contagio de transmitir microorganismos patógenos. Otro de los principios viene a ser las barreras. En cuanto a las barreras, tenemos dos tipos de barreras. Uno que es la barrera física y otro lo que es la barrera inmunológica. En cuanto a las barreras físicas, tenemos lo que son los equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal se van a clasificar en tres. Acá tenemos lo que es la protección ocular. Contamos con las gafas. La característica de esta es que no se tienen que empañar con facilidad y que permite el uso de lentes prescritos. De otro tipo de protección tenemos la protección bucal-nasal. En esta tenemos lo que es la mascarilla quirúrgica. Dentro de los otros tipos de protección contamos con lo que es el mantel quirúrgico, la bata quirúrgica y los guantes. Para el uso correcto de los equipos de bioseguridad en el laboratorio clínico tendremos un orden correspondiente. Para esto primero nos pondremos lo que es la gorra quirúrgica, seguida por lo que es la bata. Esta bata de preferencia tiene que encontrarse por debajo de la rodilla. Seguirá. Una vez puestas las gafas, procederemos con la puesta de la mascarilla. Puesta la gafa y la mascarilla, podremos usar el mantel quirúrgico. Eso está mal, porque así no se pone. Y se debe hacer con sumo cuidado. Esta de acá. Bueno, Aquí la hija tiene que tener alimentos punzocortantes. A ver, espérate. Líquidas, papillomavirus u otros especímenes. Se dense cuenta cómo van presentando mal. El personal de salud tiene que utilizar los guantes de las medidas de seguridad para que así no pueda contagiarse. Y también el lavado de manos, ¿no? Antes y después de la recogida de las muestras. Sea cuidadoso en el manejo de agujas, de punción y evitar, ¿no? Y así las contaminaciones. Buenas tardes. A continuación les voy a hablar sobre el manejo de desechos de residuos en el laboratorio. Los residuos generados en los establecimientos de salud se van a clasificar según su naturaleza y también según los residuos, ¿no? Tenemos a los de la clase A, en las cuales van a ser residuos biocontaminados, como tenemos, pueden ser muestras de sangre, utilización de materiales quirúrgicos, o también lo que viene a ser alimentos punzocortantes, en la cual se va a desechar en una bolsa roja. Esta envoltura tiene que tener un 7,5 milímetros de espesor, tiene que ser resistente y también podemos utilizar para desechar lo que viene a ser productos punzocortantes, lo que es un residuo resistente a la perforación. Seguimos con el de la clase B, que vienen a ser residuos especiales, en los cuales vamos a desechar químicos peligrosos, farmacéuticos o radioactivos, que los desechamos en la bolsa amarilla. Y en las de la clase C vamos a tener más residuos comunes. Estos se parecen mucho a los residuos comunes que tenemos, ¿no? Que desechamos en casa. Podemos desechar acá papeles de oficina, podemos echar papel higiénicos, todos estos productos. Ahora, como les estaba mencionando, los elementos punzocortantes se pueden poner en una caja o en un material que sea resistente a la perforación, y este tiene que tener dentro un desinfectante y como vamos a ver, vamos a desechar lo que vienen a ser los productos quirúrgicos. Bueno, tenemos el bisturí, lo desechamos, y también tenemos a lo que viene a ser la aguja, ¿no? Y lo desechamos. Como les dije, tiene que tener a 20 litros a lo máximo en su capacidad, y por dentro tiene este desinfectante.
Y a continuación, otros productos de muestras de sangre y todo lo desechamos en la bolsa de ropa. Es un material biocontaminado. Ahora procederemos a lo que viene a hacer. Vamos a tirar estos elementos farmacéuticos, como les mencioné, a luz de color amarillo, a la bolsa de color amarillo, y a los residuos comunes, como son papeles de oficina, si quieren, porque hemos utilizado productos más comunes, a la bolsa negra. Cabe recalcar que estos productos o los residuos biocontaminados necesitan, por ejemplo, para poder llevarlos al laboratorio, necesitan que ese laboratorio, primero, se desinfecte. Segundo, no debe estar, su almacenamiento debe ser menor a las 24 horas y se debe transportar con mucho cuidado. No se utiliza escaleras para hacer el transporte de estos residuos. Y dentro de lo que vienen a ser los residuos ya también especiales o químicos, se dice que estos residuos químicos no deben estar al costado, no se deben poner al costado de lo que es productos inflamables. ¿Por qué? Porque aquí desechamos los materiales peligrosos, ¿no? Químicos peligrosos, farmacéuticos, incluso radioactivos. Y se debe hacer con sumo cuidado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya sabísimo. Adiós. Gracias. Los que nos han establecido. Tienes razón, la seguridad. Bueno, será ejercicio de la manera adecuada. Así es, primero Madrid. Tienes que estar bien cerrado. Bueno, es recomendado usar el N95, el 13, un tipo de protector respiratorio. Listo. Ahora, los lentes para proteger la mucosa del ojo. Por un ambiente desechable. Para mayor seguridad. Y por último, los guantes, que nos van a ayudar para cualquier procedimiento. Tenemos que estar puestos desde el inicio hasta el final. Seguimos con otra mano más. Listo. Como para arriba la grasa. Para arriba. Cierto. A ver, ¿qué le puedo? Ahora estoy. En realidad, ese... En el lavado de manos lo que tenemos que realizar son los 12 pasos en 20 segundos. Abrimos el caño. Doctora, disculpe que le interrumpa. Su asistencia, doctora. Damos palma con ya. Palma con dorso. Bajamos los dedos. Apoyamos el dorso sobre los dedos, sobre la palma de las manos. Igual de la otra manera. Pegar. Mano derecha, colgar. Mano izquierda. Y enjuagamos.
Agarramos y secamos. En este caso yo me seco con una toalla, pero lo adecuado sería secar con una toalla desechable. Realizamos los 12 pasos en 20 segundos. En el caso que no tengamos a la mano agua y jabón, podemos utilizar lo que es el alcohol en gel. Echamos una cantidad adecuada a la palma de la mano. Frotamos las dos palmas, frotamos palma con dorso entre los dedos y realizamos estos movimientos hasta que desaparezca el alcohol en las manos. En el uso correcto de la mascarilla, en el caso de los pacientes, generalmente el paciente utiliza la mascarilla quirúrgica o una mascarilla de tela reutilizada. En este caso, cogemos el uso adecuado, cogemos de las asas, de las dos asas sin tocar en sí la mascarilla, colocamos